Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es una gran satisfacción y alegría tener aquí esta tarde a Javier Padilla, secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, que nos va a dar una conferencia en el marco de dos eventos. Por una parte, la actividad docente habitual, tanto del Máster de Salud Pública Europa Health, como del Máster de Economía de la Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias. Y a la vez vamos a aprovechar su visita para grabar esta conferencia en nuestra Cátedra de Economía de la Salud de la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Dentro del Máster de Salud Pública, además, esta actividad se enmarca en una serie corta de conferencias que estamos llevando a cabo sobre procesos de reforma en los sistemas sanitarios a nivel internacional. Evidentemente no podemos tocar todas las reformas que se están llevando a cabo y hemos seleccionado 4 por su especial interés por razones diversas. Evidentemente, sin duda alguna para todos nosotros, puesto que vivimos aquí, cuáles son las líneas estratégicas en materia de salud y de sanidad del Gobierno de España es absolutamente clave. Y también hemos seleccionado las experiencias de la reforma en el sistema de salud chileno, que está en pleno proceso de reforma y está siendo referencia para algunos países de la región latinoamericana, exactamente igual que el de la reforma sanitaria en Colombia. Y también finalizaremos con una conferencia por parte del doctor Murphy en relación con el profesor de la Universidad de Brown, en relación con el modelo norteamericano y el proceso de reforma que se está llevando a cabo dentro de la administración Biden. Yo no voy a gastar más su atención y simplemente voy a dar paso a las 2 personas que van a participar en la conferencia. En primer lugar, mi compañero y colega José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad, y que por lo tanto yo creo que es la persona más adecuada para moderar, coordinar esta actividad, y por supuesto con Javier Padilla, secretario de Estado, al que de verdad te agradezco enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este día. Muchas gracias. Buenas tardes. Brevemente, ¿no? En primer lugar, gracias por la asistencia y gracias por la invitación para compartir esta sesión con Javier Padilla. Una cuestión personal. Hoy hace 20 años que llegué al Ministerio de Sanidad. Entonces, curiosamente coincide en el tiempo y es muy interesante ver cómo 20 años después algunas cosas evidentemente mejoraron, cambiaron a mejor, otras siguen pendientes de solucionar. Hablo en términos de reforma y hay nuevos desafíos, lógicamente, ¿no? Entonces, me parece enormemente importante para la escuela y para los alumnos de las maestrías que están aquí, pero por supuesto también para los profesionales de la escuela, contar con la presencia de Javier en un momento en el que se inicia casi hace poquito la legislatura, donde han llegado al Ministerio personas nuevas y con un enfoque, lógicamente, de hacer reforma y tratar de mejorar, en el marco de las competencias que tiene el Ministerio de Sanidad, la situación del Sistema Nacional de Salud, tanto en las cuestiones, digamos, coyunturales, como las que pueden tener una visión mucho más estratégica. Por eso decía yo lo de los 20 años, porque a veces la perspectiva te hace ver también aciertos y cosas que se podrían mejorar, ¿no? Y a mí me parece que, en ese sentido, nosotros tenemos la suerte de contar con Javier, no solamente porque en este momento tiene una responsabilidad enormemente importante en temas que nos resultan de mucho interés, sino por su vinculación con la escuela y con la mayoría de los que estamos aquí presentes. Javier, como saben, pues es médico de familia, ha tenido experiencia en lo que es estar en consulta y, por lo tanto, viendo lo que son los desafíos que se tienen cuando tienes que atender problemas de salud individual y comunitaria. También es una persona que tiene una muy buena formación desde el punto de vista académico. Entre otros, yo quiero destacar el máster que hizo aquí en la escuela, el máster de Salud Pública, que yo estoy convencido, Javier, que un año inolvidable, ¿no? en todos los sentidos, aparte de otra formación también importante en materia de economía de la salud. Y luego, lógicamente, una experiencia política que yo personalmente creo que es muy importante señalar
lo bueno que tiene el compromiso por tratar de mejorar los asuntos que a la sociedad le importan, en este caso los temas de salud. La política es una actividad complicada y muchas veces incluso tiene un coste mayor del beneficio que se saca desde el punto de vista de conseguir los objetivos, ¿no? El día a día suele ser un día a día complicado, pero tiene mucho mérito también el compromiso con lo público, el compromiso con las cosas que pueden beneficiar a la sociedad y hacerlo desde una perspectiva también que pueda poner en valor la formación adquirida, la experiencia adquirida. Yo creo que cuando se tienen responsables públicos que tienen una capacitación, una experiencia y una buena formación como para poder hacer mejor la tarea que le corresponde, pues eso es algo que merece la pena ponerlo en valor y agradecerlo, ¿no? También. Y si tiene una parte de contribución a esa situación el haber estado en la escuela, pues lógicamente nos llena también de mucha satisfacción. Bueno, pues el trabajo también de Javier en la política me parece enormemente interesante haber pasado por una visión de oposición y una visión autonómica, como cuando habéis estado en la Asamblea de Madrid, y ahora estar en el Gobierno. Y también en una situación, que ahora lo vamos a ver, donde hay oportunidades, pero también hay dificultades porque nosotros tenemos una sociedad y un Estado enormemente descentralizado que tiene sus ventajas y tiene sus complejidades. Y desde esa perspectiva me parece que va a ser muy importante, Javier, la posibilidad de escucharte en un momento donde estáis iniciando la andadura de esta nueva legislatura y seguramente con luego una tertulia y una posibilidad de que puedan hacer preguntas las personas que están aquí, los alumnos y las alumnas también, pues podamos terminar teniendo más luz sobre las cosas que evidentemente tenéis encima de la mesa para poder mejorar el Sistema Nacional de Salud. Así que cuando quieras, Javier, luego entraremos en un coloquio y abriremos un turno de preguntas. Genial, pues hola a todas y a todos. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Sergio. Bueno, la verdad es que llegan muchas invitaciones para hacer cosas, pero el mensaje de Sergio para venir aquí a hablar hoy es uno de esos que pasó por la vía preferente, evidentemente, y que no era dependiente de tener hueco en la agenda, sino que venir aquí es un sí, digamos, casi obligado y muy voluntario, además, ¿no? Yo me formé aquí, en la escuela, en salud pública, pero además creo que justamente ese año probablemente ayudó a performar el marco teórico con el cual analizo a día de hoy absolutamente todo lo que hago también en el Ministerio. Yo digo de forma recurrente que creo que el mejor marco teórico del cual se puede analizar no solo el sistema sanitario, sino también la labor ministerial, pero también la actividad política en general, creo que es el marco teórico de la salud pública y bueno, ese es un marco teórico que yo adquirí aquí. Bueno, he llamado a la presentación Reforma o Revolución, haciendo uso del título del libro de Rosa Luxemburgo, y vamos a ver un poco, pues bueno, digamos, los límites de a lo que se puede llegar, a lo que no y por dónde vamos, ¿no? Ahora, quería empezar con esto. Este es un libro, el del político y el científico de Weber, que la primera vez que lo leí fue aquí, durante los primeros meses en el máster de salud pública, y que creo que es un párrafo que revela muy bien la perspectiva desde la cual yo especialmente llego al ámbito ministerial, ¿no? Yo soy médico de familia, yo habitualmente en mi vida he estado muy a gusto en el ámbito de los papeles, de los números, de los escribir artículos, etcétera, etcétera. Y ahora me encuentro en otro lugar, ¿no? Y en el prólogo dice esto, Raymond Aron, dice: no se puede ser al mismo tiempo hombre de acción y hombre de estudio sin atentar contra la dignidad de una u otra profesión, sin faltar a la vocación de ambas. Pero pueden adoptarse actitudes políticas fuera de la universidad. Y la posesión del saber objetivo, aunque no indispensable, es ciertamente favorable para la acción razonable. Básicamente de eso se trata, desde mi punto de vista, de intentar tener esa, digamos, mirada de acción que se liga a lo político, pero con una información de lo que aquí llama el saber objetivo. Podríamos tener años de discusión sobre el concepto de saber objetivo, si existe o no, pero básicamente es de lo que se trata, ¿no? Y básicamente es desde donde el lugar en el mundo en el que nosotros estamos en el Ministerio. Llegamos al Ministerio y uno de los déficits que nos encontramos es que consideramos que el Ministerio tiene una falta de relato. En muchas ocasiones, en el ámbito de la política, hay la creencia de que simplemente con hacer cosas basta para que esas cosas tengan un efecto o para que esas cosas sean durables. Para nosotros era fundamental, y muy probablemente esto sea una herencia muy directa de nuestro paso previo por política autonómica, era fundamental construir un relato
que sustente no solamente lo que quieres hacer, sino lo que vas a ir haciendo que vaya cabiendo en cada uno de esos huecos, ¿no? Ese relato nosotros lo estructuramos en 3 ámbitos, ¿no? Un primer ámbito que es lo que denominamos ensanchar el sistema sanitario, ensancharlo no solamente en un mayor número de personas que tienen que poder ser atendidas, sino ensancharlo también en un mayor número de prestaciones que tienen que dar asistencia a la población y resolver unas necesidades de la gente. Un segundo eje que está relacionado con un aspecto menos tangible, que es lo que hemos denominado recuperar el orgullo. Aquí me gusta ejemplificarlo de una manera. Venimos de unos años en los cuales se decía lo típico de el sistema sanitario español es el mejor sistema sanitario del mundo, ¿no? Eso se oía mucho. Yo suelo decir que eso en realidad es un poco como cuando un padre o una madre dicen que su niño es el niño más listo del mundo. En realidad no está diciendo nada sobre la inteligencia de su niño, está diciendo algo sobre lo mucho que le quiere. Pues cuando a nivel social se hablaba sobre tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, no estábamos hablando en absoluto sobre nuestra tasa de amputación a pacientes diabéticos, sobre nuestra mortalidad en mayores de 65 años, sobre la mortalidad en infarto a menos de 30 días, sino de lo que estábamos hablando realmente era del orgullo que nosotros teníamos como sistema sanitario. Entonces, para hacer posibles otras reformas es necesario la existencia de esa especie de orgullo que, en cierto modo, digamos, sea la condición de posibilidad para que se puedan hacer otras cosas. Es un elemento tremendamente, digamos, simbólico, pero ese simbolismo, desde nuestro punto de vista, ayuda a conformar un sentido común, que es el del sistema sanitario público, como elemento común que nos vertebra como sociedad. Y un tercer elemento que es el de actualizar la sanidad al siglo XXI, ¿no? Comentaba antes Pepe lo de hay algunas cosas que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Algunas de esas cosas creemos que hay que intentar, si no que se hagan ya, ponerlas en el punto de restricción, digamos, el punto de no retorno a partir del cual ya no se puede volver atrás, ¿no? Hay otros elementos que tenemos que empezar a poner encima de la mesa para que posteriormente, dentro de unos años, acaben saliendo adelante, ¿no? Por poner un ejemplo, creo que cualquiera que trabaje de cerca en el sistema sanitario es consciente de que las guardias de 24 horas es una cosa que se va a extinguir en los próximos años, en las próximas décadas, no sabemos cuándo, pero que tenemos 2 opciones, cabalgarlo o que nos pase por encima. Entonces, creo que una de nuestras labores es intentar cabalgarlo para que se pueda llevar a cabo de una forma planificada, consensuada, digamos, intentando que no nos pase por encima en forma de escasez de profesionales, negación de profesionales a hacer ciertos turnos, etcétera, etcétera. Entonces, para que esos aspectos clave, esos aspectos de relato, esos aspectos, digamos, más simbólicos, más intangibles, se puedan hacer realidad, desde nuestro punto de vista, lo que necesitamos es aterrizarlo en estos 5 ejes fundamentales, ¿no? El primero es, nosotros llegamos al Ministerio y una de las primeras cosas que hacemos es mirar qué cosas hay en los cajones para sacarlas de ahí. El pasado mañana va al Consejo Interterritorial un plan integral de prevención y acción frente al tabaquismo que estaba escrito desde el año 2021, pero que no se había activado su tramitación. Llevábamos un año con una hoja de ruta para elaborar el Real Decreto de uso de cannabis con fines terapéuticos. Hay como muchas cosas que estaban ahí pendientes y que había que desatascar, y esa es una de las primeras labores que consideramos fundamentales. Hay un segundo elemento que está relacionado con introducir elementos de marca propia. A mí hay una cosa muy curiosa que me parece que cuando uno mira hacia los ministerios anteriores, hay ítems que son los que caracterizan la acción ministerial de cada una de las personas que ha estado ahí, bueno, en el mejor de los casos, porque hay alguna de las personas que ha estado ahí, digamos que no ha dejado pozo, ¿no? Pero si bien puede ser la reforma de la ley antitabaco del año 2010, la ley de cohesión en 2003, María Luisa Carcedo, que solamente estuvo, creo que fueron 9 o 10 meses, pero dejó un pozo tremendo con todo lo relacionado con la ley de eutanasia. Es decir, hay acciones concretas que hacen que sean una especie de generación de marca de los equipos ministeriales que están y que facilitan que se identifiquen y que, en cierto modo, facilitan que pueda haber acciones que se lleven a cabo en torno a eso, ¿no? Hay un tercer elemento que es el de no renunciar a poner en la mesa ninguna batalla. Cuando uno llega a un ministerio o a cualquier cargo de responsabilidad, una de las primeras cosas que se encuentra es a varias personas llamando a la puerta para decirte que no vas a hacer algunas cosas que tú pensabas que sí que ibas a hacer. Pues bueno, si una de las primeras llamadas que nosotros nos encontramos al llegar a la puerta es de Philip Morris o de las patronales de la hostelería para hablar sobre el tabaquismo y para decirnos que sepáis que esto no lo vais a hacer, pues bueno, esa es una de las batallas que evidentemente sí que hay que poner encima de la mesa y hay que llevar a cabo, ¿no? Hay un cuarto elemento que es hacer que pasen cosas, que parece banal, pero no lo es. Las dinámicas de cualquier ministerio que es un poco un mastodonte pueden llevarte a que no pasen cosas sustantivas, sino que simplemente pase, digamos, lo cotidiano. Y un quinto elemento que para nosotros sí que es muy importante y creo que sí que es un poco marca de la casa,
que es que todo se comunica hacia afuera. No puede ser que en el imaginario colectivo sigamos pensando, por ejemplo, que en España conviven 17 sistemas autonómicos de salud que no se miran los unos a los otros y, sin embargo, tengamos un sistema de interoperabilidad de historia clínica electrónica que es bastante envidiable en otros países de nuestro entorno y que básicamente lo que está consiguiendo es que unos médicos de unas comunidades autónomas puedan saber la historia clínica de pacientes que vienen de otras comunidades autónomas. O sea, cosas así que se están llevando a cabo, pero que probablemente por una falta de comunicación hacia afuera no está llegando a todos los lugares donde tendría que llegar, ¿no? Esto forma parte de lo que es el relato, pero el relato, de relato uno puede vivir 4 o 5 meses, digamos lo que pueda uno andar vendiendo humo de una manera o de otra, pero ese relato hay que sustentarlo con un corpus teórico un poco más clave, ¿no? Entonces, mi intervención de hoy va a ir en torno al marco, digamos, al marco teórico de análisis de sistemas de salud de la OMS, el clásico marco de análisis de salud de la OMS, que yo cojo la adaptación de Antonio Moreno, que es la misma que utilizaron aquí en su momento en mi máster de salud pública aquí en la escuela, para que veamos un poco, bueno, pues partiendo de los resultados, cómo hacemos que las funciones, por medio de políticas, puedan conseguir unas mejoras en salud, unas mejoras en protección financiera, en capacidad de responder y en eficiencia. A la hora de analizar, o a la hora de hablar ahora mismo sobre, digamos, el estado de la cuestión, del estado de salud, de la protección financiera, la capacidad de responder y de la eficiencia, creo que viene bastante a cuento tirar de aquí, ¿no? Este es el informe que se publicó en diciembre de 2023 por parte del Observatorio de Políticas de Salud y Sistemas Sanitarios del Observatorio Europeo, que creo que sí que tiene algunas claves que nos pueden ayudar a entender hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde se ha ido en los últimos años. Siempre nos jactamos de que España tiene una alta esperanza de vida. Aquí sigue apareciendo entre los países de la Unión Europea como la esperanza de vida más alta. Lo que pasa es que la esperanza de vida deberíamos contextualizarla con algo más, ¿no? Y este sería la cara B de la esperanza de vida, y es el porcentaje de población que tiene una esperanza de vida saludable a partir de los 65 años. Si bien España vive muchos años su población, es verdad que vive muchos años con una cantidad de enfermedad relativamente importante, ¿no? Esto es una cosa que además también podemos ver en términos generales cuando hablamos de digamos, de las desigualdades de género en salud, en las que vemos que habitualmente los hombres viven unos 5 años menos de media, pero las mujeres viven con peor calidad de vida a lo largo de toda su vida, ¿no? De hecho, hay algún estudio español de gente de la Universidad de Murcia que lo que nos dice es que si medimos la calidad de vida a lo largo de toda la vida, la calidad de vida acumulada a lo largo de la vida de los hombres es similar a lo largo de la vida a la que tienen las mujeres a lo largo de su vida, y eso que las mujeres viven durante 5 años más, ¿no? Entonces, tenemos una larga esperanza de vida, lo que tenemos también es bastante enfermedad a lo largo de esa vida, especialmente con el envejecimiento. Si miramos y comparamos con España lo que serían las muertes atribuidas a algunos de los factores de riesgo más clásicos, podemos ver que España se encuentra en torno a la media de la Unión Europea en tabaco, se encuentra también en muertes por contaminación ambiental o en alcohol, sin embargo, de actividad y con baja actividad física, y sin embargo sí que nos encontramos mucho mejor que la media de la Unión Europea en lo que se refiere a riesgos relacionados con la alimentación. Esto a nadie sorprende, España sigue teniendo una especie de pozo de dieta mediterránea, aunque esa dieta mediterránea sí que es verdad que no se mantenga sensu strictum, digamos, casi en ningún lugar, pero sí que es verdad que la comparación con otros países de Europa sí que salimos ganando, ¿no? El factor atribuible más importante sería el tabaco, no en vano, nosotros desde el ámbito ministerial ha sido como una de las prioridades, ¿no? Aquí se puede ver, comparativamente con el resto de Europa, diferentes aspectos, diferentes factores de riesgo, cómo se relaciona España. Cuanto más cerca está de lo rojo, peor estaría con respecto al conjunto de los países de la Unión Europea. Cuanto más cerca está del punto blanco del medio, mejor se encontraría. Aquí pasamos al otro aspecto. Hemos hablado de resultados en salud. Aquí pasamos al aspecto relacionado con financiación, ¿no? España lo que tiene, básicamente, depende de si nos comparamos con OCDE o si nos comparamos con Unión Europea, los últimos datos son un poco por debajo en gasto por habitante, en euros por poder de paridad de compra, por debajo de la Unión Europea, sin embargo, similar en lo que sería como porcentaje del Producto Interior Bruto, que es la barrita que tenéis ahí arriba, ¿no? La diferencia principalmente es que España sí que tiene, con respecto a otros países, en lo que vienen siendo euros por habitante en poder de paridad de compra, un número de euros mayor que salen directamente del bolsillo del ciudadano con respecto a otros países, ¿no?
el dinero que sale del bolsillo del ciudadano para pagar servicios sanitarios, en general, está más relacionado con prestaciones que no están cubiertas dentro del sistema, ¿no? Salud bucodental, lo que se llaman sistemas de apoyo visual, es decir, gafas o lentillas, u otro tipo de procedimientos de ese tipo, con un incremento del gasto en aseguramiento en los últimos años, pero que sigue sin suponer una cantidad tremendamente llamativa, ¿no? Además, se publicó justamente cuando estaba publicando el informe del Observatorio Europeo, se publicó también este informe, este artículo en Lancet Europe sobre una monitorización de la protección financiera en 40 países de nuestro entorno, en 40 países de Europa. España, como podéis ver ahí, aparecía como dentro del grupo de los países con mejor protección financiera, y lo que sí que podemos ver aquí es cómo esa protección financiera variaba mucho si nos referimos simplemente a asistencia sanitaria o si nos referimos, como es en la parte de abajo, a salud bucodental. Estos datos de salud bucodental son coherentes también con lo que nos muestra el informe del Observatorio Europeo, ¿no? Si veis España, en la tabla de la izquierda, España apenas habría una diferencia porque por rentas bajas o rentas altas de necesidades médicas no cubiertas en lo que vendría a ser asistencia sanitaria. Sin embargo, si nos vamos a necesidades médicas no cubiertas en el ámbito de la salud bucodental, nos encontramos con que España sube por encima de la media y además con unas diferencias de clase tremendamente espectaculares en lo que serían rentas altas y rentas bajas, ¿no? Dicho esto, además, como uno de los grandes indicadores en salud, España sigue manteniéndose bastante bajo en lo que sería mortalidad evitable en términos globales, ¿vale? Y simplemente dos comentarios para terminar de lo relacionado con este informe, para tener un poco como la foto sobre la cual tenemos que trabajar. Uno es este, que a mí me parece bastante llamativo. En el año 2019, el porcentaje de consultas que se producían como teleconsulta en España era solo un 4% frente a un 9% en la Unión Europea. En el año 2021, la Unión Europea duplicó y un poco más, llegó al 21% de las consultas que se producían como teleconsultas. Sin embargo, en España se pasó a un 39%. Casi 4 de cada 10 consultas se producían como teleconsultas. Creo que esto es un elemento central en la gestión, digamos, de la demanda, en la gestión de las expectativas que tienen los pacientes y también para ver cómo transitamos a futuro después de lo que ha ocurrido durante la pandemia y qué parte se queda como pozo y qué parte sí que puede ser transitada hacia otro modelo, ¿no? Y aquí un último dato, y este sí que con datos propios, relacionado con salud mental, relacionado con prescripción y consumo de ansiolíticos y con desigualdades que se dan al respecto, ¿no? Estos son datos propios que están pendientes de salir con una explotación de base de datos del BDCAP, son 12 millones de historias clínicas en una base de datos ministerial de diferentes comunidades autónomas, donde se muestran cómo una prescripción de benzodiazepinas, pues evidentemente guarda un sesgo de edad, un sesgo de renta, un sesgo de activo desempleado y también un sesgo de género. Cuanto peor te encuentras en esa escala de las desigualdades, más probabilidad tienes de que se te prescriban ansiolíticos, se te prescriban benzodiazepinas. Entonces, con esa foto, digamos, con esa foto en la que nos encontramos con unos resultados macro en salud relativamente favorables, con una protección financiera de la población bastante satisfactoria en el conjunto de países de Europa y que tiene más que ver que con otra cosa, con el tipo de modelo que tenemos como sociedad y como sistema de protección social, lo que intentamos ver es cuáles son los elementos que consideramos fundamentales en los 4 ejes de prestación de servicios, creación de inputs y comentaré un par de cosas en financiación y regulación que consideramos que en los próximos años tenemos que intentar acometer o al menos que dar los primeros empujones para que se lleven a cabo y para que dentro de 10 años sí que podamos hablar de qué cosas han cambiado a ese respecto. Sí que quería hacer un comentario antes porque a mí hay un artículo que me parece, un informe que me parece fundamental a la hora de hablar de llevar a cabo cambios pensando incorporación de nuevas políticas, de nuevas prestaciones o de lo que sea en el sistema sanitario, que es este informe. Este informe yo creo que se publicó estando yo aquí en la escuela, en el año 2013. Es un informe que uno de los gráficos que recoge es este, ¿no? Que es el famoso cubo de la OMS, que básicamente lo que nos quiere decir es que si no vamos a ampliar el volumen total de recursos, tenemos que elegir qué es la cosa que vamos a hacer. Si lo que vamos a hacer es ampliar el número de población que esté cubierta, si vamos a ampliar las prestaciones que estén cubiertas o si vamos a reducir el impacto económico que va a tener sobre la población esas prestaciones, ¿no? Si queremos ampliar en los 3 ejes, entonces es obligatorio ampliar la caja total. En un contexto en el cual esto se publicó en 2013, a partir de 2010 hubo en el contexto de España una situación de disminución del gasto sanitario, al reducir esa caja,
pues ese era el momento en el que nos encontrábamos ante la situación de por dónde se recorta de todo esto, ¿no? Hubo un incremento en alguna prestación de copago, es decir, el eje vertical, y hubo, por ejemplo, una disminución de la población cubierta, es decir, uno de los ejes, el eje horizontal, ¿no? Como, para que veáis como, por ejemplo, el ejemplo. Creo que tener este modelo en la cabeza ayuda también un poco a la hora de plantear incorporaciones, reformas o cualquier tipo de modificación, que hay tres elementos que tienen que ser tenidos en cuenta. Primer eje, prestaciones de servicio. Evidentemente no voy a hacer una teoría del todo porque nos quedaríamos aquí 250 horas, pero sí que hay algunas cosas que quiero comentar de algunos elementos. Salud pública es un claro ejemplo de ámbito en el cual teníamos los elementos para llevar a cabo reformas importantes desde hace muchos años, pero no se habían llevado a cabo. De esto Pepe podría hablar mejor que yo. Ley General de Sanidad, Ley General de Salud Pública, año 2011, creo recordar que última ley que se aprueba con el gobierno de Zapatero. Una ley que tiene dentro de su articulado tres elementos fundamentales que se consideraban clave a la hora de transformar los sistemas de salud pública dentro del Sistema Nacional de Salud y de las políticas de salud de nuestro país. Estos tres elementos eran estrategia de salud pública, la creación de la red de vigilancia en salud pública y lo que entonces se denomina Centro Estatal de Salud Pública. Esta ley se aprobó en el año 2011, después vino la pandemia, en el año 2020, ninguno de estos tres elementos que se consideraban fundamentales estaba todavía en vigor, y a día de hoy, en 2024, lo que tenemos es una estrategia de salud pública aprobada en junio del año 2022, la creación de la red de vigilancia en salud pública, que es un real decreto que ahora mismo está en tramitación y que esperemos que pueda ver la luz antes de final de año, y la Agencia Estatal de Salud Pública, que ahora mismo está en el Congreso de los Diputados y que esperamos que también pueda ver la luz, yo espero que antes de final de semestre, digamos, ¿no? Es decir, las tres transformaciones fundamentales o los tres hitos fundamentales para la transformación de los servicios de salud pública en nuestro país, en el mejor de los casos, uno ha llegado con 11 años de retraso y los otros dos van a llegar con 13 años de retraso. Los tiempos de la política a veces son, digamos, lentos y tortuosos, pero esto en concreto es bastante injustificable. Y esto, entre otras cosas, se produjo porque, en un contexto concreto, se consideró que la Ley General de Salud Pública era una especie de ley del enemigo, por decirlo de alguna forma. Una vez se aprobó, se metió en un cajón y no se rescató, cuando principalmente tenía algunos de los elementos fundamentales que posteriormente, en el año 2020, cuando vino la pandemia, se empezaron a desarrollar relacionados con sistemas de información, relacionados con otros elementos de cesión de datos obligatoria por parte del ámbito público y del privado, etcétera, etcétera, de tener un lugar que tenga la capacidad para discernir en el análisis del riesgo entre lo que es la evaluación y la comunicación y lo que es la gestión. Bueno, pues esta probablemente, culminar esta triada, sea uno de los elementos fundamentales de transformación de los servicios de salud pública que tengan que llevarse a cabo durante estos años. Esperemos, además, que estos en concreto, los dos que quedan pendientes, vean la luz durante este año. Además, en el ámbito de la salud pública, evidentemente, hay otras dos cosas que nos dejamos en el tintero y que no pueden quedarse en el tintero. Uno es el de la recuperación completa de la universalidad. Con el Real Decreto 16/2012 hubo un porcentaje de población que quedó excluida, migrantes indocumentados, en aquel momento rentas superiores de 100.000 euros que no fueran rentas del trabajo, personas mayores de 26 años no cotizantes, etcétera, etcétera. Se fueron haciendo algunos apaños. Con el Real Decreto 7/2018 se consiguió incorporar algunos elementos, pero siempre conservando esa especie de paso atrás que habíamos dado, recuperando el concepto de asegurado, ¿no? Ahora mismo, probablemente las próximas semanas, llevaremos al Consejo de Ministros la reforma de lo que viene siendo todo lo relacionado con la universalidad, para ver si conseguimos ya transitar a un modelo en el cual toda persona residente en España tenga derecho a la asistencia sanitaria. Y el otro elemento, que es el de la evaluación de impacto en salud, también recogido en la Ley General de Salud Pública del año 2011 y que tenía la necesidad de un desarrollo mayor y que muy probablemente va a quedar claramente consignado en la ley de lo que se llama la Ley de Equidad, que eso decayó por la última convocatoria de elecciones, pero que también irá pronto a Consejo de Ministros. Esta evaluación de impacto en salud, que los del Máster de Salud Pública supongo que ya os habrán hablado de ello, básicamente es darle cuerpo al principio fundamental de la salud en todas las políticas. Después de salud pública, el otro elemento que tenemos es el de atención primaria. Aquí hay un aspecto fundamental y es las competencias en el ámbito de atención primaria y en el ámbito de la gestión de servicios sanitarios en España están transferidas y son de las comunidades autónomas. Vale, ahí no hay ningún tipo de discusión. Ahora bien, veníamos heredados, después de todo el marco de transferencias, de una estructura dentro del Ministerio en la cual la atención primaria tampoco tenía como una estructura
sólida y férrea, ¿no? Con el marco del año 2000, el marco de atención primaria y comunitaria del año 2019, se empezó a desarrollar un poco, se creó una oficina y esa oficina ahora le vamos a intentar dar un poco más de rango político, haciéndola depender directamente de la Secretaría de Estado, ¿no? Aquí hay varios aspectos que yo creo que son fundamentales, algunos más conceptuales y otros más terrenales, ¿no? Por un lado, la labor ministerial a este respecto es un poco la de pastoreo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La de intentar tener una cierta capacidad de guía, liderazgo y de identificación de buenas prácticas y, sobre todo, de ponerle fácil a las comunidades autónomas para que hagan de forma individualmente elegida lo que es socialmente deseable. O sea, que las comunidades autónomas que quieran caminar hacia modelos de atención primaria sólidos, fuertes, con una redefinición de los equipos de atención primaria, con incentivos en el marco de la longitudinalidad, con una orientación comunitaria, etcétera, etcétera, tengan los recursos para ello, ¿no? Entonces, para eso sí que hay, digamos, una serie de partidas que se intentan destinar para que las comunidades autónomas puedan tener ese incentivo. Pero creo que hay retos en el marco de la atención primaria que conceptualmente sí suponen, digamos, unas mayores dificultades, ¿no? El primero es el que digo de una atención primaria para una sociedad que ya no existe. Recientemente estuvimos reunidos con Melita Jacob, la encargada de atención primaria de la OMS para Europa, y una de las cosas que nos decía ella era que en España el problema que tenéis es que atención primaria es una historia ella decía, de morir de éxito, como que el propio éxito de la atención primaria era el enemigo de la misma. Yo lo que le decía más bien es que el problema que tenemos es que tenemos muy claros cuáles son los valores de la atención primaria, tenemos muy claros cuál es toda la evidencia disponible sobre que tener un mismo médico o médica de familia durante más de 15 años disminuye la mortalidad, los ingresos de urgencia, las visitas hospitalarias, etcétera, etcétera, un porcentaje tal cual, pero es que nadie tiene nada más de 15 años ahora mismo en la sociedad. O sea, en un momento en el que nada es para siempre, ¿de qué manera incentivamos que el médico sí que sea para siempre? Porque sabemos que eso reduce tu mortalidad. O sea, ¿cómo hacemos la longitudinalidad en tiempos de Tinder, ¿no? Por entendernos de otra manera. Cuando tú estás haciendo swap para un lado y para otro, ¿cómo va a ser que lo único que te aparezca cada vez que pides cita sea el mismo médico para toda la vida? Eso creo que básicamente lo que nos pone ante el espejo es de la necesidad de tener que hacer, por un lado, incentivos contraintuitivos, porque ningún profesional tiene tendencia a quedarse en el mismo puesto de trabajo y cada vez tiene menos incentivos para ello, y de hecho creo que cada vez es mayor el número de profesionales jóvenes a los que le plantea si se va a quedar 40 años en la misma plaza y a lo mejor le da un poquito de agorafobia o de claustrofobia. Pero no solamente ocurre con la longitudinalidad, creo que hay otros elementos, la accesibilidad, que se ha convertido en un proxy de inmediatez, la orientación comunitaria en un contexto en el cual no somos muy capaces de definir lo que es la propia comunidad, la orientación centrada en el paciente, cuando el paciente ni siquiera está en ningún centro, porque el paciente, ese concepto, digamos, tan pervertido de libertad de elección ha hecho que el paciente orbite en diferentes lugares en los cuales sea muy difícil seguirle la pista, son aspectos que hay que redefinir y que tenemos que ver como aquellos que evidentemente tienen evidencia disponible, no tenemos por qué renunciar a ellos, pero no puede ser que la longitudinalidad de los años 80 o 90 sigamos teniendo la misma idea de plaza en propiedad, etcétera, etcétera, que a la cual a lo mejor llegamos a la plaza en propiedad con 45 años, los cuales casi ya no te da tiempo a tener esos 15 años de permanencia en la misma plaza para disminuir la mortalidad de tu cupo. Se te queda, digamos, la vida laboral, mucho tienen que alargar la edad de jubilación para que eso siga teniendo sentido. Hay otro elemento fundamental que es este que comentaba el otro día el director de recursos humanos, de las políticas de recursos humanos, de recursos humanos sanitarios de OMS Europa, Tomás Zapata, que decía que en sus últimas visitas con algunos ministros y secretarios de Estado de diferentes países, lo que le decían es, tenemos el dinero, pero no conseguimos gastarlo porque no tenemos los profesionales. Es decir, tenemos dinero para contratar gente, pero no conseguimos tener a la gente a la que darle ese dinero. Ese es un problema que antes no estaba. Antes se creía que toda crisis de profesionales se solventaba con incentivos económicos, simplemente pagando más, pero eso es una cosa que ahora no ocurre. Ahora no ocurre por 1000 motivos, no ocurre por una mayor movilidad profesional, no ocurre porque los valores intrínsecos al cuerpo de profesionales existente a lo mejor no son los mismos que antes. Cuando analizábamos el tema de las guardias, por ejemplo, veíamos cómo el sistema propio de guardias de 24 horas está montado para que las guardias las hagan señores que no tienen que cuidar de nadie nunca jamás y que pueden permitirse pasarse unos cuantos días al mes fuera de su casa sin que nadie tenga que encargarse, digamos, sin tener que encargarse absolutamente de nada e incluso que puedan tener la valentía de decir descanso más en la guardia que en casa, ¿no? Que es una cosa que alguno habéis podido escuchar en algún momento. Ese no es el modelo. El modelo ahora mismo de las guardias es trabajo a destajo durante 24 horas y además con una profesión mucho más feminizada que de forma mayoritaria aspira a tener un marco de conciliación laboral y familiar y vital que es distinto al anterior. Entonces nos encontramos en una situación en la cual tenemos el dinero, pero no tenemos los profesionales. Ese cambiar para conseguir, por un lado,
que el dinero se dirija de otra forma, que otras sean las políticas de incentivación, pero sobre todo que ese concepto de los profesionales también cambie, como veremos posteriormente, porque cuando hablamos de no tenemos los profesionales solemos tener en la cabeza metido los médicos, y bueno, esto va de mucho más allá de los médicos, es otro de los elementos. Y luego está el último que hablo de la parálisis competencial. Una cosa que nosotros hemos dicho desde el principio en el Ministerio es nosotros respetamos al completo las competencias de cada cual, pero nosotros vamos a hacer uso de nuestras competencias. Eso supone que todo el mundo tiene que hacer uso de sus competencias. La gestión de los servicios sanitarios son competencias autonómicas. Y lo que se hace en el marco de la atención primaria es una competencia autonómica. Y esto es irrenunciable. Se puede intentar poner fácil desde otros ámbitos, pero esto sí que es bastante irrenunciable. Entonces, por aterrizar en un ámbito, hay tres prioridades, ¿no? Yo creo que ahora mismo las tres prioridades en las que nosotros nos estamos moviendo en la redefinición del nuevo marco, del nuevo plan de atención primaria para intentar incentivar algunas acciones, una está relacionada con redefinir los equipos de atención primaria. Partimos de una base de equipos de atención primaria muy cohesionados de médica, enfermera, funcionando idealmente como dupla, pero ya no funcionando como dupla en casi ninguna comunidad autónoma. Desde nuestro punto de vista, por un lado, sí que hay que aumentar lo que hay en muchos ámbitos, hay que ampliar las competencias, lo que en el marco de la OMS llaman el skill mix. O sea, no puede ser que el marco competencial, por ejemplo, de las enfermeras siga siendo el mismo ahora mismo, que son grado, que muchas de ellas son máster, son doctorado, que tienen una capacidad de prácticas, que muchas de ellas son especialistas, por ejemplo, en el ámbito de la atención primaria, en enfermería familiar y comunitaria, siga teniendo la misma necesidad de que muchos de los procesos sigan pasando por el médico que el que teníamos en los años 90, ¿no? Incorporar nuevas figuras, algunas de esas figuras, como por ejemplo pueda ser la incorporación de podólogos en el ámbito de la atención a paciente con pie diabético avanzado para que no tenga que ir al hospital u otras similares, y luego la de crear nuevas figuras. Hay una figura que cada vez que viene una situación de colapso sanitario se recuerda una y otra vez, que es la de la primera persona que te atiende cuando llegas al centro de salud, que es el administrativo. La figura de los auxiliares administrativos que trabajan en las unidades de atención a los usuarios, en términos generales, suele estar muy poco controlada, con una formación muy poco o nada reglada en la mayoría de los sitios y con unos perfiles muy poco o nada trabajados en la mayoría de los sitios. Muy probablemente ese sea uno de los elementos fundamentales a desarrollar. Nosotros estamos trabajando para ver si una de las vías de técnico superior en administración y documentación sanitaria, creo que se llama, puede tener una adaptación para la reconversión en ese ámbito, o al menos para que se reflejen en ellos como lo que vendría a ser una especie de programa formativo para que se lleve a cabo, pero creemos que eso que se reivindicaba históricamente del administrativo sanitario tiene que cobrar cuerpo, porque además, entre otras cosas, cuando tú te estás quejando de que te faltan unas categorías de profesionales, pero tienes a expuertas otras categorías de profesionales, al menos tienes la obligación moral de darle todo el recorrido posible a todas esas categorías de profesionales en las cuales tienes gente y tienes un campo bastante amplio para poder desarrollar su ámbito de funcionalidad. El segundo elemento que digo es el de incentivar la longitudinalidad. A este respecto, nosotros, en nuestra vida anterior, nosotros hablo de nosotros y hablo principalmente de Mónica y de mí, de la ministra y de mí, una propuesta que llevamos en el ámbito autonómico era el de que cada año que se mantenía un profesional en el mismo centro de salud supusiera un incremento del 0,25% de su sueldo base. Es decir, incentivar económicamente la permanencia en un centro de salud. En un contexto en el cual los acuerdos sindicales con las instituciones lo que suelen promover es la realización periódica y cada vez más frecuente de concursos de traslado y de movilidad de profesionales, ¿no? Es decir, respetamos el derecho a esa movilidad, pero creemos que la institución tiene que intentar poner los incentivos para que a eso que es socialmente deseable, que es que la gente se quede en el mismo sitio atendiendo a la misma población que ya conoce, tenga un incentivo concreto, ¿no? Entonces, creemos que trabajar en los incentivos a la longitudinalidad tiene que ser un elemento a tener en cuenta. Ya, de hecho, me contentaría con que al menos todo el mundo que gestiona en el ámbito de la atención primaria tuviera claro que la longitudinalidad es un elemento central de la atención primaria y que lo tienen que fomentar. Y luego el último punto, que es el de ir más allá de lo de los profesionales. El debate ahora mismo en el ámbito de la política sanitaria en España sobre atención primaria está totalmente centrado en déficit de profesionales y totalmente centrado en déficit de médicos, ni siquiera de profesionales en general, ¿no? Creo que uno de los retos es ir más allá. Sabemos que los elementos son miles, relacionados con accesibilidad, con integración con los diferentes niveles asistenciales, con la capacidad de que los diferentes flujos no pasen simplemente por un profesional, el médico, sino que haya otros profesionales que también tengan capacidad finalista, etcétera, etcétera. El tercer elemento que quería comentar es el relacionado con lo de salud mental.
En los últimos años hemos vivido una especie de hype, ¿no?, de auge con todo lo relacionado con la salud mental, que casi nos ha convertido en una especie del Me Too de la, digamos, de la psicoterapia, ¿no?, en el que nos encontramos a locutoras de podcast, nos encontramos a gente famosa haciendo una especie de apología de ir a terapia, y el discurso, digamos, sobre la salud mental y sobre el bienestar emocional en general se ha psicopatologizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Parece que nos encontramos incluso con generaciones de gente muy joven que para expresar sus emociones solo sabe hacerla en base a términos que son puramente diagnósticos, ¿no? Le preguntas qué tal está y te responde que está ansioso, que está depresivo, pero no te responde que está contento, que está alegre. Hemos psicopatologizado el lenguaje corriente de la población y eso se ha visto embebido en un contexto de incremento del malestar a nivel social, y ese incremento del malestar a nivel social no ha supuesto un especial foco en aquellas personas que ya padecían antes y que tenían unas mayores necesidades de atención en el ámbito de la salud mental, sino que principalmente lo que ha supuesto ha sido digamos, un aterrizaje casi perfecto de lo que se viene a denominar la Ley de Cuidados Inversos. Yo no sé si ya os han hablado de la Ley de Cuidados Inversos. La Ley de Cuidados Inversos es esa que Julian Tudor Hart, médico general galés, enunció como que, en términos generales, el sistema sanitario tiende a dar mayor asistencia sanitaria a quien menos lo necesita y menor asistencia sanitaria a quien más lo necesita. ¿Vale? Uno de los retos que tenemos ahora por delante es conseguir que ese foco que se ha dirigido tanto al ámbito de la salud mental se redirija hacia acciones colectivas y de salud pública sobre el sufrimiento colectivo y acciones sanitarias más centralizadas en aquellas personas que lo que tienen son diagnósticos de trastorno mental grave y que necesitan una atención mucho más continuada y mucho más específica y mucho más intensa. Que además eso hay que hacerlo con una base fundamental y es hacer una segunda redirección. No solo hay que redirigir ese foco, sino que también hay que redirigir recursos. Durante la pandemia hubo un incremento de los profesionales de salud mental en casi todos los servicios de salud. Por ejemplo, en el servicio de salud madrileño fue el segundo incremento de profesionales importante que se había visto en las últimas décadas. El primero se produjo en el otro gran shock social que tuvimos en Madrid en las últimas décadas, que fue el 11M. Después del 11M hubo un incremento y hubo un refuerzo de los sistemas de salud mental. Después de la pandemia ha habido un nuevo incremento y un nuevo refuerzo de los servicios de salud mental. Lo que pasa es que se ha hecho en el ámbito hospitalario. Eso hay que redirigirlo también hacia el ámbito comunitario. Y luego hay otro elemento fundamental, que es el de la prevención, lo que he llamado aquí prevención cuaternaria de la acción intersectorial. En un momento en el que todo el mundo habla de salud mental, también todo el mundo quiere hacer cosas en salud mental. El problema es que hacer cosas en salud mental, por mucho que sea bien intencionado, no siempre tiene por qué aportar absolutamente nada al bienestar de la gente y en muchas ocasiones puede ser incluso dañino. Nosotros hemos creado en el Ministerio una figura que es el de la comisionada de salud mental, que una de sus tareas es intentar trabajar las políticas intersectoriales de diferentes ministerios. Por ejemplo, ella fue una de las personas del grupo de expertos que trabajó el documento que se hizo en la legislatura anterior sobre precariedad laboral y salud mental. Intentan trabajar lo que se está haciendo en todos los lugares sobre salud mental para que tenga este mismo eje. El eje de redirigir hacia intervenciones colectivas que mejoren el sufrimiento psíquico de la población, que los recursos sanitarios se dirijan no a poner, digamos, un psicólogo en cada uno de los lugares donde sea posible, sino a que tenga un cierto sentido y que se dirija donde hay una mayor necesidad y que tenga un enfoque más comunitario. Entonces, esos serían como los elementos que están ahora mismo en juego en el ámbito de la salud mental. Y luego nada, un matiz simplemente con el tema cartera de servicios, que sería el último que queda ahí pintado en el ámbito de la prestación de servicios, ¿no?, en el cual lo que nos encontramos es una labor ministerial que está muy relacionada con cómo dar cohesión a lo que se está produciendo en las diferentes comunidades autónomas. Yo creo fervientemente en el modelo de competencias autonómicas como un modelo en el cual se permite que haya innovaciones asimétricas en diferentes regiones que posteriormente tiene que haber alguien que se encargue de agrupar. O sea, si no está la segunda parte, la primera no nos sirve de nada, ¿no? Hemos tenido un ejemplo reciente muy bueno, por ejemplo, con la cartera de servicios de genómica. Todas las comunidades autónomas tienen servicios relacionados con la genómica incorporados dentro de su práctica cotidiana. El Ministerio lo que ha hecho ha sido evaluar, agrupar e intentar al menos poner una especie de zona común de trabajo entre todas las comunidades autónomas. Algunas las ha elevado y a otras no las ha bajado, pero sí que no ha llegado a cubrir absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en todo lo relacionado con la cartera de servicios el Ministerio tiene una especie de labor de homogeneización y de coordinación que se está llevando a cabo de forma muy clara en algunas prestaciones. Otro elemento fundamental, el segundo, es el relacionado con la creación de inputs. Aquí tenemos principalmente, o al menos lo que voy a comentar, como retos fundamentales, profesionales y medicamentos.
Recientemente se ha publicado este documento, que para mí es uno de los documentos fundamentales ahora mismo a la hora de hablar de recursos humanos y de gestión de profesionales, que es el marco de acción en la fuerza de trabajo en salud y en cuidados de la OMS para la región de Europa, que se aprobó en el Comité Regional de OMS Europa en Astana. Y que nos plantea este marco. O sea, muy probablemente con este marco se puede dar una clase entera. Es un marco que básicamente, con capas de cebolla, para ir desde dentro hacia afuera, nos viene diciendo cuáles son los elementos fundamentales que ahora mismo están en juego en el ámbito de los recursos humanos. Este es el marco que desde el Ministerio estamos empezando a utilizar y, de hecho, estamos empezando a organizar una conferencia con OMS Europa, una conferencia estatal de profesionales sanitarios que se llevará a cabo en España dentro de unos meses para posteriormente hacer un aterrizaje de este documento para lo que viene siendo la gestión de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. El primer elemento, reclutar y retener. Tomás Zapata, el director de política de profesionales en el ámbito de OMS Europa, una de las cosas que nos decía era que habían cambiado el orden. Antes lo primero que decían era reclutar y posteriormente retener. En el momento actual en el que nos encontramos, lo principal es que la gente no se te vaya y después ya puedes pensar si tienes que traerte a gente de fuera, ¿no? Un segundo elemento relacionado con el build supply, ¿no? el construir, el crear el cuerpo de profesionales, que es el que tiene que prestar la atención, que eso nosotros lo tenemos muy relacionado con todo lo relacionado con las plazas de pregrado y con la formación sanitaria especializada que comentaremos ahora. Un tercer elemento relacionado con optimizar el desempeño. Y aquí hay un aspecto fundamental, que es el primero, que dice redefinir equipos y skill mix, es decir, las competencias. Desde el plan de acción anterior de atención primaria, nosotros teníamos una tarea que era el de dibujar el mapa de competencias y hacer una planificación de recursos humanos basada en el mapa de competencias en atención primaria. No se llevó a cabo, va a ser una prioridad total y absoluta para ahora, pero es fundamental. Es fundamental porque redefinir las competencias es, como muchas otras cosas, algo que tiene que llegar. Puede llegar en un momento en el cual tengas carestía de profesionales, tengas urgencias, tengas algún tipo de cosa que te trastoque y entonces lo acabes haciendo en un contexto de conflictividad laboral y sindical y sin una planificación adecuada. Creemos que el momento para hacerlo es ahora en otro marco. Para eso estamos impulsando algunos elementos que ahora comentaremos, pero creo que probablemente de todos estos puntos sea el que para España es fundamental, el de redefinir, el de mejorar el desempeño, optimizar el desempeño y principalmente redefinir lo que es los marcos competenciales. Después habla de invertir y habla de planificar, ¿no? Que es uno de los elementos en muchas ocasiones deficitario. En el Ministerio se lleva unos años haciendo un informe periódico de prospectiva sobre oferta-necesidad de especialistas médicos en España. Se empezó a hacer, creo que en torno a 2017. Desde entonces hasta ahora se ha podido ir viendo cómo el incremento de las plazas MIR sí que está, en cierto modo, lo que se viene diciendo, doblando la curva, por decirlo de alguna manera, ¿no? La curva de arriba es la demanda de médicos especialistas y la curva azul es la oferta de médicos especialistas. Hay una cosa fundamental, que es lo que digo aquí, y es que ahora mismo estamos gestionando con las decisiones tomadas hace una década y estamos tomando las acciones que van a tener un efecto dentro de una década, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las acciones que se tomaron en el año 2017, con el incremento de plaza 2017-2018, está empezando a dar frutos positivos en torno a frenar el gap la brecha que se había abierto entre las necesidades con un aumento constante y el número de profesionales que no hacía más que separarse la curva, y posteriormente sabemos que a partir de dentro de unos años esa curva ya se va a ir estrechando. Teníamos datos para facultativos especialistas, pero nos faltaban datos para todo lo demás. Y por eso estamos empezando a generar datos para enfermeras principalmente y para psicólogos y psicólogas. No puede ser que instituciones como un ministerio sigan trabajando con datos que son datos de parte en muchas ocasiones, ¿no? Datos de parte que pueden ser totalmente válidos, pero creo que en general un ministerio tiene que intentar no trabajar con datos de organizaciones colegiales a la hora de realizar política pública sobre las políticas que tienen que afectar a los colegiados por esas organizaciones colegiales y que tiene que intentar tener un poco un cuerpo de conocimiento propio, ¿no? Y luego el último punto fundamental, ¿no? Saber que el Sistema Nacional de Salud de dentro de 10 años o de dentro de 20 años muy probablemente va a depender de lo que hagamos ahora con un colectivo profesional muy concreto, que es el de las enfermeras. Y muy concretamente esto es una cosa que va a pasar en el ámbito de la atención primaria. Hay muchas cosas encima de la mesa con las enfermeras. Creo que el 7 de mayo, que es el Día Internacional de las Enfermeras, presentaremos la hoja de ruta del Ministerio, que esperamos además que sea una hoja de ruta que genere suficiente consenso como para que nos sobreviva una vez nosotros nos vayamos del Ministerio.
afrontando los principales retos que tenemos, algunos de los retos con enfermería de práctica avanzada, con la especialización, con dónde necesitamos qué enfermeras para hacer qué, ese tipo de preguntas que deberíamos tener muy claras para que las comunidades autónomas puedan operar con datos concretos dentro de sus comunidades. Y luego estaría el tema de los medicamentos. Como cada uno llega a los sitios con las mochilas que llega, de las primeras preguntas que a nosotros nos hacen una vez llegamos al Ministerio es ¿y la industria farmacéutica pública qué? ¿No? Lo primero es decir que no existe una cosa tal como una industria farmacéutica pública como si fuera esta fábrica de Bayer que en Asturias fabricaba el 80% del ácido acetilsalicílico de todo el mundo, ¿no? Que uno se imagina una típica fábrica con una chimenea muy grande echando muchísimo humo, ¿no? El entorno biomédico actual es lo suficientemente complejo como para que esas cosas hayan cambiado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un reposicionamiento de lo público en el ámbito de la industria farmacéutica, principalmente estamos hablando de lo público presente en toda la cadena de valor del medicamento. Y eso incluye también, evidentemente, el ámbito de la producción. A este respecto, creo que ha habido un cambio de posicionamiento bastante importante en el ámbito europeo, muy arrastrado por una especie de furor soberanista y autárquico de después de la pandemia, esa idea de llega una pandemia y de repente nos encontramos con que no tenemos capacidad de producción y que los países que tienen capacidad de producción se están quedando para sí los productos que producen, era algo bastante esperable. Ese cambio de posicionamiento a nivel europeo abre una ventana de oportunidad y abre una ventana de oportunidad para que haya una reconfiguración del sistema de innovación biomédica con liderazgo público, que era una cosa, digamos, que antes no estábamos en ello. La perspectiva desde la que nosotros abordamos esto es la necesidad de que lo público esté presente en absolutamente toda la cadena de valor del medicamento. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, que son las terapias celulares avanzadas. O sea, esto no sirve solamente para aquellos productos que la industria farmacéutica no quiere fabricar porque ya no lo son rentables, ¿no? O sea, nosotros no creemos en la idea de una industria farmacéutica, de que la presencia de lo público sea para hacer una especie de industria farmacéutica pública mala, el equivalente del banco malo, ¿no? Que se queda con los activos tóxicos y deja los activos más valiosos para el banco comercial. No, nosotros creemos que el ámbito de lo público, cuando está presente en el ámbito de la innovación biomédica, tiene que hacerlo para desarrollar absolutamente todas las cosas que tengan capacidad para ello, con diferentes niveles de complejidad. Por ejemplo, en las terapias celulares avanzadas nos hemos encontrado con cómo la presencia del ámbito público en los niveles más básicos de investigación ha posibilitado el desarrollo de algunas CAR-T, de algunas terapias celulares avanzadas que se han empezado a producir. Y para ello ahora mismo España tiene dos entes fundamentales. Tiene un ente llamado Certera, que lo que va a hacer es fabricar terapias celulares avanzadas para investigación, y luego se acaba de crear una sociedad, un ente empresarial, una sociedad empresarial compartida con financiación pública y con financiación privada para que eso también llegue al ámbito de la producción. Es decir, lo público presente e intentando liderar, guiar e influir en decisiones de comercialización en ámbitos de alta complejidad de producción de medicamentos, como por ejemplo es el de las terapias celulares avanzadas. Aquí algunos ejemplos de artículos, los tres de Mariana Mazzucato, una de las economistas, el que puede haber puesto más cara a este respecto y que es una de las autoras de un informe muy reciente de OMS sobre financiación de sistemas sanitarios, al que nuestra ministra, a una cosa a ese respecto, va la próxima semana a Venecia, ¿no? Creo que, además, con un poco de suerte conseguiremos hacer algo de ese grupo de trabajo en España. 4 elementos fundamentales que estamos intentando nosotros aterrizar aquí en España para intentar esta idea de creación de inputs en el ámbito de medicamentos y de lo que podríamos llamar nueva política industrial del medicamento a nivel europeo, aterrizarlo aquí. Uno es la estrategia de la industria farmacéutica. Esto es una cosa que en el año 2022 surge a raíz de una reunión del presidente del Gobierno, diferentes ministros y los CEOs de varias empresas farmacéuticas. Y surge con una idea, y es que España, desde hace mucho tiempo, tiene diferentes elementos de acuerdo para la racionalización del gasto farmacéutico que con el paso de los años se van amortizando, ¿no? El último, el acuerdo del techo de gasto entre Hacienda y Farmaindustria. Diferentes elementos que, de una forma o de otra, pues bueno, con el incremento de los costes y con la habilidad de la industria farmacéutica, se van amortizando. Aquí la idea es generar un acuerdo que, por un lado, ponga las bases para que España sea un lugar donde se investigue, se haga I+D, tanto básica como aplicada, que España sea un lugar donde se fabriquen medicamentos, donde se produzcan medicamentos, tanto con una parte de producción pública, pero que la empresa privada también se asiente aquí, y un tercer elemento que sea el relacionado con acceso y sostenibilidad, es decir, principalmente que podamos incorporar aquellas innovaciones que supongan un valor añadido para la población y que eso se haga sin que descarajen
el gasto farmacéutico y el presupuesto sanitario. Es una especie, digamos, de acuerdo entre partes para garantizar que podemos incorporar los medicamentos sin que esto se nos descaraje y teniendo en cuenta no solamente la parte final de acceso y sostenibilidad, sino también todas las partes intermedias de I+D y de producción. Luego hay otro aspecto que es el de la Reserva Estratégica de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto es una iniciativa que ha surgido a nivel europeo y que España también está llevando a cabo y que básicamente responde a la idea de si en un momento dado tenemos una emergencia sanitaria, tenemos que tener los medicamentos que hemos identificado como fundamentales, como críticos, y productos sanitarios que hemos identificado de la misma manera para poder suministrarnos y para poder proveernos durante un número determinado de días con cierta autonomía hasta que tenemos la capacidad de reactivar las cadenas de suministros que vengan desde otros lugares, ¿no? Luego está el tercer elemento, que es el de la defensa de elementos estratégicos en ámbitos clave. Pues bueno, no sé si conocéis el concepto de exclusión hospitalaria, si alguien a lo mejor de por aquí tiene alguna relación con la hematología, a lo mejor sí. Esto es un elemento muy interesante que me parece que es una política, digamos, una política farmacéutica, por un lado valiente, pero por otro lado también que tiene capacidad para traducir una especie de modelo de país, ¿no? La exclusión hospitalaria básicamente hace referencia a la capacidad que se le otorga a algunos hospitales para producir terapias celulares avanzadas, no comerciales, sino académicas, es decir, que surgen del ámbito de lo público, en casuísticas concretas de baja prevalencia en la cual el sector privado no va a tener un incentivo para producirlas, ¿vale? Ahora mismo nos encontramos en Europa, esto se está llevando a cabo en España, por ejemplo, el Clínic de Barcelona es un centro puntero en esto y se considera que esta exclusión hospitalaria forma parte de una especie de modelo España en el ámbito de la accesibilidad a las terapias celulares avanzadas, porque una de las cosas que ha hecho ha sido tirar al suelo los precios de lo que supondrían estas terapias celulares avanzadas. Ahora mismo estamos en un momento que es el de la negociación de la estrategia farmacéutica europea y hay algunos grupos parlamentarios que han hecho enmiendas para intentar tumbar esto, enmiendas redactadas de puño y letra, evidentemente, por las patronales farmacéuticas a nivel europeo. Tenemos esperanza de que sí, que se vaya a poder mantener, pero sobre todo porque es un elemento fundamental para lo que viene siendo el modelo de toda la cadena, ¿no? Es decir, unas redes de investigación, como por ejemplo STERAB, terapias avanzadas, de investigación básica, que desarrollan unas terapias celulares avanzadas académicas que podemos producir gracias a la exclusión hospitalaria y que llegan a la cama del paciente. Y que gracias a las sociedades mercantiles que se hacen posteriormente para la comercialización, se les hace el acompañamiento para que se puedan acabar incluso comercializando, ¿no? Bueno, este es un elemento de lo que hablábamos, de cómo conseguir que esté lo público en toda la cadena de valor. Y luego lo último, pues bueno, esto forma parte de esa actualización que lleva tiempo pendiente de la reforma de la legislación nacional, pues principalmente el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que parece ser que sí que por fin podrá ver la luz, o en la modificación, la reforma del sistema de precios de referencia. Y luego dos líneas ya muy concretas sobre financiación y regulación, que si no, llevo ya casi una hora hablando. Sobre financiación del sistema, creo que ahora hay algunos elementos que están relacionados con el tener pero no poder, que comentábamos antes, pero también con un adelgazamiento de algunas administraciones que hacen que no tengan capacidad de gastar en parte de lo que tienen y que se acabe gastando, digamos, a lo que es más fácil gastar y no a lo que son las necesidades que tendríamos a ese respecto. Creo que las amenazas principales en términos de financiación que encontramos ahora mismo, además de algunas corrientes que puedan estar relacionadas con tirar los impuestos para abajo, poniendo en solfa la sostenibilidad financiera del sistema, algunas están relacionadas principalmente con la incorporación de tecnologías e innovaciones disruptivas. Creo que a día de hoy, si hubiera que ponerle nombre y apellido a cuál es uno de los elementos que puede poner más en jaque la sostenibilidad del sistema, sería la terapia génica. Y para eso hace falta desarrollar modelos de financiación que principalmente permitan que eso se pueda incorporar sin que el sistema se vaya para atrás y además reembolsando aquello lo que verdaderamente tenga valor e incorporando criterios de interés público. Incorporando criterios de interés público que, digamos, históricamente siempre se conciben los criterios de interés público como que un medicamento que ha recibido financiación pública en alguna de sus fases de desarrollo, pues cuando se vaya a financiar en el ámbito de lo público, tenga que tener cláusulas para que eso revierta, es decir, que no tengamos que pagar a precio de oro un oro que ya habíamos construido nosotros previamente, pero ahora hay que incorporarlo también al ámbito de los datos. Nos encontramos en un momento en el cual, con el espacio europeo de datos sanitarios y el espacio nacional de datos sanitarios, se va a desarrollar unos lagos de datos tremendamente jugosos para investigación por parte de muchos entes, tanto públicos como privados. Es fundamental que esto nazca desde el inicio con la perspectiva de que todo lo que se produce
todo en lo que esté implicada las instituciones públicas en el ámbito de la cesión de datos para uso secundario, si eso supone el desarrollo posterior de una tecnología sanitaria, de un algoritmo, de un medicamento, de lo que sea, que posteriormente vaya a ser financiado por el ámbito público, eso tiene que reflejarse en los criterios de financiación y de negociación. Eso es un elemento, a nuestro punto de vista, fundamental. Y luego, por último, hablar del elemento de regulación. El modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Salud es un modelo de gobernanza en el cual hay un ministerio y hay unas comunidades autónomas que interlocutan en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que tiene muchas comisiones, muchas ponencias, muchos grupos de trabajo, pero que principalmente lo que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es un órgano de representación política. No es un órgano donde vayan a trabajar los cuadros técnicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, uno de nuestros empeños es intentar bajar al ámbito de lo técnico todo lo posible, porque en un contexto, digamos, de polarización, por un lado, pero también de distinto signo político entre las mayorías de las comunidades autónomas y el Gobierno central, si lo elevamos todo al ámbito de lo político, es básicamente imposible conseguir ningún tipo de acuerdo. Y también porque vemos y sabemos que los acuerdos que se fraguan en el ámbito de lo técnico tienen mayor capacidad después para poder ser elevados hacia arriba y poder salir por cierto consenso, ¿no? De hecho, en el Consejo Interterritorial de diciembre, los 8 acuerdos que salieron los 8 acuerdos por consenso, ¿no? A este respecto hay una pregunta que siempre retorna de forma infinita y es si el Consejo Interterritorial, es decir, el lugar donde se reúne el Ministerio y las comunidades autónomas, sus decisiones deberían ser de carácter vinculante. Ahí, al parecer, la respuesta correcta que hay que dar siempre es que sí, por supuesto. Vale, o sea, desde mi punto de vista, no, por supuesto. En un contexto como el actual, si las decisiones del Consejo Interterritorial fueran vinculantes, no llevaríamos absolutamente ninguna decisión al Consejo Interterritorial. El hecho de que sean vinculantes amputa por completo la capacidad de generar ningún tipo de diálogo y consenso en un contexto de polarización política. Así que todos los acuerdos que se han conseguido arrancar en diferentes comunidades autónomas, creo que se han conseguido arrancar partiendo del ámbito de lo técnico, subiéndolo hacia arriba y sin la necesidad de que existiera esa vinculación, y desde nuestro punto de vista así tiene que seguir. Hay otro elemento en términos de regulación que para nosotros también es muy importante, que está relacionado con los medicamentos, y son los temas de transparencia. Cuando nosotros llegamos al Ministerio nos encontramos con que hace unos años un par de entidades sociales habían hecho unas peticiones a transparencia para conocer el precio de unos medicamentos, y ese precio de medicamentos se les había, digamos, tanto la empresa farmacéutica como el Ministerio había recurrido para no tener que dárselos. Así que llevábamos enfrascados unos cuantos años en denuncias y en sentencias que hacían que las comunidades autónomas perdieran de forma sistemática los juicios. Cuando nosotros llegamos allí nos encontramos con una sentencia que vuelve a decir que en efecto tenemos que dar esos datos. Ante lo que nosotros decimos es que no vamos a recurrir esa sentencia judicial, que vamos a dar esos datos, pero sobre todo lo que vamos a hacer es avanzar en términos de transparencia para poder proteger la postura negociadora del Ministerio, obviamente para cumplir la ley, que es no revelar datos relacionados con los modelos de negocio de la empresa farmacéutica, pero para que la gente que quiera saber en qué se gasta el dinero público lo pueda saber. Así que ese es otro de los ámbitos en los cuales vamos a hacer bastantes avances en términos de regulación. Y luego, bueno, toda la regulación europea, que cada vez es más importante, cada vez es más abundante y cada vez nos mandata y se puede decir, en algunas ocasiones nos constriñe y nos limita, en otras ocasiones nos espolea y nos tira un poco para que podamos avanzar, y donde creo que España, por ejemplo, en la estrategia farmacéutica europea, sí que está teniendo un papel relativamente relevante. Y para ir terminando, creo que si hay algo consustancial al ejercicio de la política es cabalgar contradicciones. Esto es algo totalmente clarísimo. Por ejemplo, una de las contradicciones que cabalgar es cómo abordar procesos de desmedicalización de la vida cotidiana en tiempos de adelgazamiento del sistema sanitario. En un contexto en el cual el sentido social es cada vez tengo menos asistencia sanitaria, abordar procesos de desmedicalización me parece, desde el ámbito de lo político, ciertamente complicado. Y creo que si se puede hacer es en el ámbito más micro, de la consulta concreta, de las políticas relacionadas con no hacer o de otro tipo de elementos. Otro de los elementos, y que está relacionado con ese cubo de la OMS que veíamos antes, es el de avanzar en lo universal frente a ensanchar en entornos de alta necesidad. Por ejemplo, la incorporación de los sistemas de ayuda visual, que se llama, la forma políticamente correcta de llamar a las gafas y las lentillas, la incorporación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.
A la hora de afrontar eso, hay básicamente dos opciones. Una opción es afrontarlo para rentas bajas con una cuantía posiblemente superior, y la otra es ir avanzando en prestaciones universales para toda la población. Este trade-off entre políticas más de nicho, por decirlo de alguna forma, o más centradas en rentas bajas o políticas universales, es una de las discusiones que hay en políticas de rentas cuando se habla de derechos sociales, pero que también nosotros tenemos que afrontar cotidianamente en el ámbito del Ministerio de Sanidad, ¿no? Y luego, ¿qué prioridades ponemos encima de la mesa en contextos parlamentarios determinados? En un contexto parlamentario en el cual sabemos que para aprobar una ley vamos a necesitar, por ejemplo, el apoyo de algunos partidos que en los lugares donde gobiernan lo hacen impulsando modelos de gestión privada de forma mayoritaria, tenemos que ser muy conscientes de que nosotros podemos intentar poner encima de la mesa una ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, pero sabiendo que lo más probable es que esa ley no salga adelante, pero que nosotros vamos a trabajarla porque muchas de las cosas que van a salir adelante en esta legislatura empezaron hace unos cuantos años, ¿no? Esperemos, por ejemplo, de hecho, que esta legislatura salga adelante la ley de prevención del consumo de alcohol en menores y de protección frente a los daños, que es una ley que comenzó en tiempos de PP. Esperemos que lo que hagamos ahora no tarde 20 años, pero que si tarda 10, pues bueno, alguna de esas cosas bienvenida será. Y por último, para intentar mostraros que nada se construye desde la nada y que en realidad todo tiene un marco teórico que lo sustenta, una de las cosas que yo empecé a trabajar aquí en la escuela a raíz del máster fue sobre teorías de la justicia. Sobre teorías de la justicia, especialmente con una autora de referencia que para mí es Nancy Fraser. Nancy Fraser concibe la justicia como 3 niveles, ¿no? La redistribución, reconocimiento, representación, o lo que se puede llamar ahí justicia distributiva o económica, justicia cultural y justicia política. En realidad, las otras 2 tríadas que hemos estado viendo hoy tienen un cierto correlato con esos 3 ámbitos de actuación. El cubo de la OMS, qué servicios cubrir, nos está hablando de justicia distributiva, a qué población incluir, nos está hablando de reconocimiento, de justicia cultural, y cómo hacerlo, la participación del usuario, de la justicia política. Pero es que el relato que nosotros adoptamos desde el Ministerio como relato fundamental de legislatura también responde a esos 3 ejes fundamentales. Ensanchar el sistema sanitario es justicia distributiva, recuperar el orgullo del sistema sanitario es justicia cultural, se mueve en el ámbito del reconocimiento, y actualizar al siglo XXI se movería en el ámbito de la representación. Así que incluso, las conformaciones de relatos políticos tienen detrás un cuerpo teórico que responde a principios fundamentales como puede ser el de la justicia a este respecto. Y respondiendo a la pregunta inicial sobre si reforma o revolución, pues tanta reforma como sea necesaria y tanta revolución como sea posible. Pues nada más. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por estar aquí. Y, Javier, nos dejan muchas ideas, muchas reflexiones que seguro que se han visto en el máster, en los másteres, y que se seguirán viendo en lo que queda, incluso en los trabajos que tenéis que abordar, quienes tenéis que hacerlo próximamente. Muchísimas gracias y mucha suerte.